¿Sabías que Santa Teresa de Ávila advirtió que existen 4 puntos exactos dentro de tu hogar donde el enemigo busca establecerse y que la mayoría de familias católicas los tienen completamente desprotegidos sin saberlo? Hoy vas a conocerlos y vas a saber exactamente cómo purificarlos. Santa Teresa no solo fue una mística extraordinaria, fue una mujer que vivió en carne propia la guerra espiritual, que conoció las estrategias del enemigo con una claridad que pocos santos han alcanzado y que dejó escrito con una precisión que asombra hasta hoy de qué manera el mal busca infiltrarse en los espacios donde vivimos, amamos y descansamos. Lo que vas a escuchar en este video no es una opinión ni una interpretación libre. Es una reflexión profunda, anclada en los escritos auténticos de esta gran santa española, sobre algo que afecta a cada familia católica sin importar cuán devota sea: la vulnerabilidad espiritual del hogar. Tu casa tiene 4 puntos críticos, 4 esquinas, 4 zonas que cuando no están consagradas y protegidas, se convierten en grietas por donde el enemigo trabaja en silencio, sembrando discordia, enfriando la fe, perturbando el descanso, alejando a los hijos de Dios. Hoy vas a conocer cada una de esas zonas, pero escúchame bien. No abandones este video antes del final. Lo que Santa Teresa describió con tanto detalle que sus propios confesores temieron transcribirlo, te espera al final de esta enseñanza. Un método que durante siglos permaneció casi oculto y que hoy vas a conocer completo. Si te vas antes, tu hogar seguirá sin protección. Hay algo que nadie te explicó cuando te casaste, cuando formaste tu familia, cuando bendijiste tu hogar por primera vez. Nadie te dijo que una casa no es simplemente un conjunto de paredes y habitaciones. Nadie te explicó que cada espacio que habitas tiene una dimensión espiritual tan real como sus cimientos, tan concreta como su techo. Y que esa dimensión, si no se cuida, si no se consagra, si no se protege con conciencia y fe, puede convertirse en territorio donde el enemigo trabaja sin que nadie lo note. Santa Teresa de Ávila lo sabía. Lo sabía con una certeza que no venía de la imaginación ni de la superstición, sino de años de oración profunda, de combate espiritual vivido en carne propia, de una intimidad con Dios que le permitió ver con claridad lo que la mayoría de nosotros apenas intuye. Y lo dejó escrito. No en términos oscuros ni difíciles de entender, sino con la claridad directa y materna que caracterizaba su manera de hablar sobre las cosas del alma. En sus escritos, especialmente en el Libro de la Vida y en Las Moradas del Castillo Interior, Santa Teresa habla del alma humana como una morada, como un castillo, con habitaciones que pueden estar iluminadas por la presencia de Dios o ensombrecidas por la ausencia de Él. Pero lo que muchos no han reflexionado es que esta imagen no era solo una metáfora espiritual. Era también una descripción de algo que ella había observado en la vida concreta, en los hogares reales, en las familias que la rodeaban durante su ministerio de fundadora y reformadora. Porque Teresa de Ávila no vivió encerrada en una celda ajena al mundo. Fundó 17 conventos, entró en cientos de casas. Habló con familias, con madres, con esposas, con mujeres que le describían una y otra vez los mismos fenómenos. La discordia que no tenía explicación lógica, la frialdad que se instalaba entre personas que se amaban, la angustia nocturna que no cedía ante ningún remedio humano, la sensación de que algo pesado e invisible habitaba ciertos rincones del hogar. Y Teresa no descartaba esas experiencias. Las tomaba en serio. Las analizaba con la misma rigor con que analizaba los movimientos del alma en la oración, y llegó a conclusiones que hoy, siglos después, siguen siendo tan válidas como el día en que las escribió. Una de esas conclusiones es la que nos ocupa hoy. El hogar, como el alma, tiene puntos de vulnerabilidad. Tiene zonas donde la guardia baja de manera natural, donde la vida cotidiana genera fricciones que abren, sin que nadie lo decida conscientemente, pequeñas grietas en la protección espiritual de la familia. Y el enemigo,
que según Santa Teresa es paciente, metódico y perfectamente capaz de aprovechar cualquier descuido. Conoce esas zonas mejor que nosotros mismos. Ahora bien, ¿de qué zonas hablamos? ¿Por qué 4 esquinas y no el hogar entero? La respuesta está en la manera en que Santa Teresa entendía la vida espiritual del hogar. Para ella, una casa no se contamina de manera uniforme, como si alguien derramara veneno en el aire de todas las habitaciones al mismo tiempo. La contaminación espiritual, cuando ocurre, tiene puntos de entrada. Tiene lugares específicos donde comienza, donde se asienta, donde se fortalece si no se actúa a tiempo. Esos puntos no son arbitrarios. No los eligió Teresa por intuición ni por tradición popular. Los identificó a través de la observación cuidadosa de la vida familiar y de su comprensión profunda de cómo el enemigo opera. Son 4, porque corresponden a 4 funciones fundamentales de la vida del hogar: la entrada y la relación con el mundo exterior, la convivencia y la unidad familiar, el descanso y la vida interior nocturna, y finalmente, el espacio más íntimo y más ignorado, el que descubrirás más adelante en este video y que probablemente te sorprenderá. Cada una de estas zonas tiene sus propias características, sus propias señales de alerta y su propio método de protección y purificación. Y cada una requiere una atención diferente, porque los ataques que llegan a través de ellas son también diferentes en su naturaleza y en sus efectos sobre la familia. Lo que más impresiona de la enseñanza de Santa Teresa sobre este tema es su realismo. Ella no prometía que una familia devota estaría automáticamente a salvo de todo mal. Sabía, por experiencia propia, que la guerra espiritual es una realidad constante en la vida del cristiano. Lo que sí enseñaba con firmeza es que el cristiano no está indefenso, que Dios ha provisto medios concretos, sacramentales y espirituales para proteger los espacios donde su pueblo vive y crece en la fe. Esos medios no son complicados, no requieren conocimientos especiales ni formación teológica avanzada. Son accesibles a cualquier madre de familia, a cualquier abuela que ora por sus hijos, a cualquier mujer que desea que su hogar sea un lugar donde Dios se sienta bienvenido y donde el enemigo no encuentre terreno fértil. Pero para aplicarlos correctamente, primero hay que conocer el problema con honestidad. Hay que estar dispuesta a mirar el propio hogar con ojos nuevos, a preguntarse si hay zonas que han quedado sin consagrar, sin proteger, sin atender espiritualmente. Y hay que tener la valentía de admitir que quizás, sin saberlo, sin quererlo, algunas de esas grietas ya están abiertas. ¿Está ocurriendo algo en tu hogar que no terminas de entender? ¿Hay una tensión que no tiene nombre, una frialdad que no tiene causa visible, una inquietud que no cede aunque ores? No estás sola. Y lo que Santa Teresa tiene para decirte hoy puede cambiar todo. Comencemos por la primera esquina. Existe un momento que se repite cada día en tu hogar y al que probablemente nunca has prestado atención espiritual. Es el momento en que alguien abre la puerta de tu casa y entra. Puede ser tu hijo que regresa del trabajo. Puede ser una vecina que viene a visitarte. Puede ser un familiar que llega cargado de problemas, de angustias, de rencores que arrastra desde hace años. Y con cada una de esas personas, con cada una de esas visitas, entra algo más que un cuerpo y una historia. Entra una carga espiritual, una atmósfera, una influencia que, dependiendo de su naturaleza, puede fortalecer la paz de tu hogar o comenzar a erosionarla desde adentro. Santa Teresa de Ávila entendía esto con una profundidad que muy pocos de sus contemporáneos alcanzaron. Para ella, el umbral del hogar, ese espacio que existe entre el mundo exterior y el espacio sagrado de la familia, no era un lugar neutro, era un filtro. Un punto de transición donde lo que viene de afuera se encuentra con lo que existe adentro y donde ese encuentro puede ser de bendición o de contaminación, dependiendo de cómo esté protegido ese umbral. En su experiencia como fundadora, Teresa visitó hogares de toda condición, casas nobles y casas humildes,
familias unidas y familias rotas. Y observó algo que se repetía con una consistencia que no podía ser casual. Los hogares donde la puerta de entrada había sido consagrada, bendecida, convertida en un umbral consciente de la presencia de Dios, eran hogares donde la paz se mantenía con mayor firmeza, incluso en medio de las dificultades. Y los hogares donde esa puerta era simplemente una puerta, un mecanismo funcional sin ninguna dimensión espiritual, eran hogares donde las influencias externas penetraban con una facilidad alarmante. ¿Por qué la puerta de entrada? ¿Por qué este punto específico y no otro? La respuesta tiene que ver con la función misma del umbral en la vida de cualquier familia. La puerta de tu casa es el lugar donde tu mundo privado se conecta con el mundo público. Es el punto donde tú decides, conscientemente o no, qué entra y qué no entra en el espacio donde viven las personas que amas. Y esa decisión, que en el plano físico parece simple, tiene consecuencias espirituales profundas. Santa Teresa hablaba frecuentemente del discernimiento de espíritus, de la capacidad de distinguir qué movimientos interiores vienen de Dios y cuáles vienen del enemigo. Pero ese discernimiento no se aplica únicamente a la vida interior del alma, se aplica también a la vida del hogar. Y el primer lugar donde ese discernimiento necesita ejercerse es precisamente en la puerta de entrada. Piensa por un momento en las personas que han cruzado el umbral de tu casa en los últimos meses. ¿Hubo alguien cuya presencia dejó una sensación extraña que no supiste explicar? ¿Hubo visitas después de las cuales la atmósfera de tu hogar cambió, aunque no hubieras tenido ninguna discusión visible? Hay personas que cuando entran traen consigo una energía que pesa, que oprime, que no se va fácilmente cuando ellas se marchan. No se trata de juzgar a nadie. No se trata de cerrar la puerta al prójimo, ni de convertir la hospitalidad cristiana en desconfianza. Se trata de algo mucho más sutil y mucho más importante. Se trata de reconocer que la hospitalidad verdadera, la hospitalidad que Santa Teresa practicaba y enseñaba, no es una apertura indiscriminada, sino una bienvenida consciente, ejercida desde la fortaleza espiritual y no desde la vulnerabilidad. El enemigo conoce muy bien el valor del umbral. Sabe que si logra establecer un punto de influencia en la entrada del hogar, su trabajo en el interior se vuelve incomparablemente más fácil. Por eso, según la enseñanza teresiana, la puerta de entrada es el primer lugar que debe ser conscientemente consagrado, el primero que debe ser reconocido como territorio de Dios y no como tierra de nadie. Las señales de que la primera esquina necesita purificación son reconocibles si sabes qué buscar. Una sensación de pesadez que se intensifica cuando ciertas personas entran. Conflictos que estallan sin motivo aparente poco después de determinadas visitas. Una dificultad para mantener la paz en el hogar que no responde a ninguna causa visible. Una frialdad que se instala entre los miembros de la familia después de periodos de mayor apertura al mundo exterior. Ninguna de estas señales debe ser ignorada. Ninguna debe ser descartada como simple coincidencia o como producto de la imaginación. Santa Teresa nos enseñó que el alma que aprende a prestar atención a los movimientos espirituales en su interior se convierte en un instrumento de discernimiento mucho más fino. Y lo mismo ocurre con el hogar. La familia que aprende a prestar atención a los movimientos espirituales en su espacio común se convierte en una familia capaz de protegerse con una eficacia que ningún recurso puramente humano puede igualar. La buena noticia, y esta es una constante en toda la enseñanza de Santa Teresa, es que el enemigo no tiene poder sobre un umbral que ha sido conscientemente puesto bajo la protección de Dios. La puerta que ha sido bendecida, que ha sido consagrada con fe y con la autoridad que Cristo da a sus fieles, se convierte en una barrera que el mal no puede cruzar sin resistencia. Pero hay algo que debes saber antes de continuar. La primera esquina es importante. La segunda lo es aún más, porque el ataque que llega a través de ella no viene de afuera sino de adentro. Y es por eso que muchas familias, aunque cuiden su puerta de entrada,
siguen experimentando una guerra que no comprenden. El frente de batalla se ha desplazado. Y en el siguiente punto de esta enseñanza vas a descubrir exactamente dónde. Hay una zona en tu hogar donde la vida real ocurre. No la vida ordenada y tranquila que todos desearíamos, sino la vida concreta, con sus roces y sus silencios, con sus palabras dichas de más y con sus palabras que nunca se dijeron. Es el espacio de convivencia familiar, la sala, el comedor. Es el lugar donde los miembros de la familia se encuentran cada día, donde comparten la mesa, donde discuten, donde ríen, donde a veces se hieren sin querer y a veces se reconcilian sin palabras. Es el corazón visible del hogar. Y según Santa Teresa de Ávila, es también el segundo gran punto de vulnerabilidad espiritual de cualquier familia. ¿Por qué este espacio en particular? Porque es aquí donde las relaciones se construyen o se destruyen. Porque es aquí donde la unidad familiar se pone a prueba cada día, en los pequeños gestos y en las grandes decisiones, en las conversaciones cotidianas y en los conflictos que estallan cuando el cansancio y la tensión acumulada superan la capacidad de contención de cada persona. Y porque el enemigo sabe, con una precisión que debería hacernos reflexionar, que si logra sembrar división en el corazón del hogar, no necesita atacar desde afuera. El daño se produce solo, desde adentro, sin que nadie lo vea venir. Santa Teresa conocía muy bien la dinámica de la convivencia comunitaria. Como fundadora de conventos, había tenido que gestionar comunidades de mujeres que vivían juntas las 24 horas del día, que compartían espacios reducidos, que llevaban consigo sus propias historias, sus propios caracteres, sus propias heridas no resueltas. Y había aprendido, a veces con mucho dolor, que la mayor amenaza para una comunidad no venía nunca de afuera. Venía siempre de la incapacidad de sus miembros para mantenerse unidos en la caridad cuando la vida cotidiana se volvía difícil. Lo mismo ocurre en la familia. Los matrimonios no se rompen generalmente por grandes traiciones dramáticas. Se rompen por la acumulación de pequeñas fricciones no resueltas, por los silencios que se prolongan hasta convertirse en muros, por las palabras hirientes que se lanzan en momentos de cansancio y que dejan heridas que no cicatrizan. Y los hijos no se alejan de la fe de sus padres por un único evento traumático. Se alejan porque han crecido en un ambiente donde la discordia era más frecuente que la paz, donde la tensión era la atmósfera habitual, donde el hogar no se sentía como un refugio, sino como un campo de batalla. ¿Te resulta familiar alguna de estas descripciones? Hay en tu hogar una tensión de fondo que no tiene nombre preciso, una dificultad para mantener la armonía que no responde a ninguna causa concreta que puedas identificar. Sientes que oras, que te esfuerzas, que haces todo lo que está en tu mano y sin embargo algo sigue sin funcionar en las relaciones dentro de tu propia casa. Santa Teresa habría reconocido esa experiencia inmediatamente y habría señalado, con esa directness materna que la caracterizaba, que cuando la discordia persiste a pesar de la buena voluntad de todos, cuando la división se mantiene sin una causa humana suficiente que la explique, es porque hay algo más en juego. Hay una influencia que trabaja en ese espacio de convivencia, aprovechando las fricciones naturales de la vida familiar para ampliarlas, para profundizarlas, para convertir pequeñas diferencias en heridas profundas y heridas profundas en distancias que parecen insalvables. El enemigo no crea los conflictos de la nada, no puede hacerlo. Lo que hace, y lo hace con una habilidad que Santa Teresa describió en detalle, es tomar las debilidades que ya existen en las personas y en las relaciones y trabajar sobre ellas con paciencia, con constancia, con una dedicación que avergonzaría a cualquier artesano humano. Una palabra dicha en el momento equivocado, un silencio que se interpreta como rechazo, un gesto de cansancio que se lee como indiferencia. El enemigo no necesita más que eso para comenzar su trabajo. Y el espacio donde ese trabajo se realiza con mayor eficacia es precisamente el corazón del hogar,
es el lugar de convivencia donde las personas están más expuestas, más vulnerables, más propensas a bajar la guardia porque creen que están en territorio seguro. La señal más clara de que la segunda esquina ha sido comprometida es la presencia de una discordia que resiste a la oración, no una discordia que cede cuando la familia se arrodilla junta y pide paz, sino una discordia que vuelve, que se reinstala, que encuentra siempre un nuevo motivo para encenderse, como si algo en ese espacio la alimentara desde abajo, desde un nivel que los ojos no pueden ver. Otra señal es el enfriamiento de la fe en los miembros más jóvenes de la familia. Los hijos y los nietos que crecen en un hogar espiritualmente comprometido en su zona de convivencia, aunque reciban catequesis y participen en los sacramentos, tienden a desarrollar una relación con Dios que es superficial, distante, fácilmente abandonada cuando la vida se complica. Porque la fe se aprende principalmente en el hogar. Y si el hogar no irradia paz, si el espacio familiar no transmite la presencia de Dios, ninguna catequesis del mundo puede compensar esa ausencia. Todo esto puede cambiar. Santa Teresa lo sabía y por eso nos dejó indicaciones precisas sobre cómo sanar el corazón del hogar, cómo consagrar ese espacio de convivencia para que se convierta en un lugar donde Dios se siente bienvenido y donde el enemigo encuentra resistencia en lugar de terreno fértil. Pero antes de llegar a los métodos de purificación, necesitas conocer las otras dos esquinas, porque la tercera te va a sorprender. Ocurre mientras duermes. Y es entonces, precisamente entonces, cuando el hogar está más indefenso. Hay horas en tu hogar que tú no controlas, horas en que la conciencia descansa, en que la guardia baja de manera inevitable, en que los mecanismos de defensa que mantienes activos durante el día se relajan, porque el cuerpo y la mente necesitan recuperarse. Son las horas de la noche, y según Santa Teresa de Ávila, son también las horas en que la vulnerabilidad espiritual del hogar alcanza su punto más alto. No se trata de miedo, no se trata de convertir el descanso nocturno en una fuente de ansiedad. Se trata de entender algo que Santa Teresa comprendió con claridad a través de su propia experiencia de oración nocturna. La noche tiene una dimensión espiritual particular, un silencio que puede ser habitado por la presencia de Dios o por la influencia del enemigo, dependiendo de cómo ese espacio haya sido preparado y protegido. Santa Teresa era una mujer de oración nocturna. Conocía la noche desde adentro. Sabía lo que ocurre en el alma cuando el ruido del día cesa y queda solo el silencio. Y sabía también que ese silencio no es nunca un vacío neutral. Es un espacio que se llena con algo. La pregunta es, ¿con qué? En sus escritos, Teresa hace referencias repetidas a las perturbaciones espirituales que pueden ocurrir durante el sueño y en las horas nocturnas. Habla de pesadillas, que no son simples sueños desordenados, sino manifestaciones de una influencia real sobre el alma que descansa. Habla de angustias nocturnas que se instalan sin causa aparente y que resisten cualquier explicación puramente médica o psicológica. Habla de una inquietud que despierta a las personas en medio de la noche con una sensación de amenaza que no pueden nombrar, pero que sienten con una claridad perturbadora. ¿Has experimentado algo de esto en tu hogar? Hay miembros de tu familia que duermen mal de manera crónica, que se despiertan con frecuencia en mitad de la noche, que describen sueños perturbadores o una sensación de presencia que los incomoda. Hay niños en tu casa que lloran de noche sin motivo aparente, que se niegan a dormir solos, que dicen ver o sentir cosas que los adultos no perciben. Estas experiencias, que nuestra cultura tiende a explicar únicamente en términos psicológicos, merecen, no para descartar las causas naturales, que siempre deben ser investigadas con el apoyo de los profesionales adecuados, sino para no cerrar los ojos ante una dimensión de la realidad que Santa Teresa y toda la tradición espiritual católica reconoció siempre como legítima y significativa. Los dormitorios del hogar, la tercera gran esquina espiritual,
son espacios de una intimidad y una vulnerabilidad únicas. Es allí donde las personas se exponen en su estado más desprotegido. Es allí donde el alma, al separarse parcialmente de las preocupaciones conscientes del día, queda más abierta a las influencias que la rodean, sean estas de luz o de oscuridad. Y es allí donde, si el ambiente espiritual no ha sido cuidado, esas influencias pueden ejercer un efecto que se acumula noche tras noche, semana tras semana, hasta manifestarse en el estado anímico y espiritual de los miembros de la familia durante el día. Santa Teresa tenía una práctica que recomendaba con insistencia a todas las personas que buscaban su guía espiritual: la preparación consciente del espacio de descanso antes de entregarse al sueño. No como un ritual mecánico, sino como un acto de fe deliberado, una declaración de que ese espacio pertenece a Dios y que en él no hay lugar para ninguna influencia contraria a su paz. Esa preparación incluía la oración antes de dormir, naturalmente, pero iba más allá de la oración oral. Incluía un acto interior de confianza, una entrega consciente del tiempo de sueño a la providencia de Dios, una petición explícita de protección para todas las personas que descansaban bajo ese techo. Era una manera de decirle a Dios: este tiempo que no puedo controlar, este espacio donde bajo la guardia te lo entrego a ti. Y era también una manera de decirle al enemigo: este territorio no te pertenece. La ausencia de esta protección consciente no significa que algo terrible vaya a ocurrir automáticamente cada noche. Significa que existe una vulnerabilidad que el enemigo puede o no aprovechar, dependiendo de muchos factores. Pero Santa Teresa nos enseñó que la prudencia espiritual consiste precisamente en no dejar esas vulnerabilidades abiertas cuando tenemos los medios para cerrarlas. Una de las señales más claras de que la tercera esquina necesita atención es el patrón de agotamiento espiritual que se manifiesta en las mañanas. Personas que duermen las horas necesarias, pero amanecen sin energía, con una pesadez interior que no responde al descanso físico, con una dificultad para la oración matutina que contrasta con el deseo sincero de orar. Como si algo hubiera drenado durante la noche una energía que no es puramente física, sino espiritual. Otra señal es la presencia de sueños recurrentes con contenido perturbador, especialmente aquellos que dejan en el alma una huella de miedo o de tristeza que persiste durante el día. La tradición espiritual católica, desde los padres del desierto hasta Santa Teresa, siempre ha reconocido que no todos los sueños perturbadores tienen el mismo origen y que el discernimiento espiritual se aplica también a esta dimensión de la experiencia humana. Todo lo que has escuchado hasta ahora, la puerta de entrada, el corazón de la convivencia familiar, el espacio del descanso nocturno, son 3 esquinas que ya conoces y que puedes comenzar a ver con ojos nuevos. Pero falta la cuarta, y es la más importante. Es la que Santa Teresa describió con mayor detalle. Es la que sus propios confesores dudaron en dejar transcrita. Y es, casi con certeza, la que nunca habrías imaginado. Antes de revelar la cuarta esquina, hay algo que necesitas hacer. Algo que Santa Teresa consideraba absolutamente necesario antes de emprender cualquier proceso de purificación espiritual: el examen honesto de la situación real. Porque no se puede sanar lo que no se ha reconocido. No se puede purificar lo que no se ha visto con claridad. Y no se puede pedir ayuda a Dios por algo que todavía no hemos admitido que necesita su intervención. Este bloque es ese examen. Es una invitación a mirar tu hogar con los ojos del alma, a revisar con honestidad y sin miedo los signos que la tradición espiritual teresiana identifica como indicadores de vulnerabilidad espiritual en el espacio familiar. No es una lista para atemorizar, sino una guía para iluminar. No es un diagnóstico de condenación, sino un instrumento de discernimiento. Santa Teresa era una mujer extraordinariamente práctica. A pesar de la profundidad de su vida mística, nunca perdió el contacto con la realidad concreta de la vida ordinaria. Y esa practicidad se manifestaba, entre otras cosas, en su capacidad para identificar con precisión
los síntomas de un problema espiritual, del mismo modo en que un médico experimentado identifica los síntomas de una enfermedad antes de prescribir el remedio. La primera señal que Teresa identificaría en un hogar espiritualmente comprometido es la persistencia de la discordia sin causa proporcionada. Hay familias donde los conflictos tienen causas claras y comprensibles: dificultades económicas, enfermedades, diferencias de carácter que requieren trabajo y paciencia para ser resueltas. Eso es simplemente la vida. Pero hay otras familias donde la discordia parece tener vida propia, donde los conflictos estallan sin motivo suficiente, donde la reconciliación dura poco y la tensión regresa siempre, como si algo la alimentara desde un nivel que la voluntad humana sola no puede alcanzar. Si en tu hogar hay una discordia que resiste a la oración, que vuelve después de cada reconciliación, que no guarda proporción con las causas visibles que la producen, esa es una señal que merece atención espiritual. La segunda señal es el alejamiento progresivo de la fe en los miembros más jóvenes de la familia. Los hijos o nietos que han crecido en un hogar católico, que han recibido los sacramentos y la educación religiosa, pero que se van distanciando de la práctica de la fe sin una razón teológica o intelectual clara. Simplemente se enfrían, simplemente dejan de querer ir a misa, de querer orar, de sentir que Dios tiene algo que ver con su vida. Y ese enfriamiento, cuando ocurre en un ambiente familiar donde la fe debería ser el aire que se respira, es una señal que va más allá de la simple rebeldía adolescente o del alejamiento generacional. La tercera señal es la presencia de una tristeza habitual en el hogar que no responde a circunstancias concretas. Una melancolía de fondo, una pesadez que no tiene nombre, una dificultad para experimentar alegría genuina, incluso en momentos objetivamente buenos. Santa Teresa conocía muy bien esta experiencia. La había vivido en sus propias épocas de sequía espiritual y sabía distinguir entre la tristeza que viene de las circunstancias de la vida y la tristeza que viene de una influencia exterior sobre el alma. Cuando esa tristeza se instala en un hogar de manera habitual, cuando los miembros de la familia la describen como una sensación de que algo falta, de que algo no está bien, aunque externamente todo parezca en orden, es una señal de que el ambiente espiritual del hogar necesita ser renovado. La cuarta señal son los sueños perturbadores frecuentes, especialmente cuando afectan a varios miembros de la familia de manera simultánea o en periodos próximos. Un sueño perturbador aislado puede tener explicaciones naturales completamente suficientes. Pero cuando el fenómeno se repite, cuando afecta a personas de diferentes edades y temperamentos que viven bajo el mismo techo, cuando los sueños dejan huellas de miedo o de tristeza que persisten durante el día, la tradición espiritual católica reconoce en eso un signo que merece discernimiento. La quinta señal es la resistencia inexplicable a la oración en el hogar. No la dificultad personal para orar, que es una experiencia común en la vida espiritual y que tiene sus propias causas y sus propios remedios, sino una resistencia que parece emanar del ambiente mismo, la sensación de que en ciertos espacios del hogar la oración no fluye, de que hay rincones donde resulta difícil concentrarse, donde la mente se dispersa con una facilidad inusual, donde la presencia de Dios parece más lejana que en otros lugares. La sexta señal, y esta es quizás la más sutil, es la presencia de objetos en el hogar cuyo origen o historia espiritual es desconocida o problemática. Herencias de personas fallecidas cuya vida espiritual era conflictiva. Regalos de personas cuya influencia sobre la familia ha sido negativa. Objetos adquiridos en contextos que no guardan relación con la fe católica. Santa Teresa era muy consciente de que los objetos materiales pueden ser vehículos de influencias espirituales y recomendaba una atención cuidadosa al ambiente material del hogar como parte integral de su cuidado espiritual. ¿Reconoces alguna de estas señales en tu hogar? Hay una, dos, quizás varias que resuenan con lo que has vivido o estás viviendo. Si es así,
Lo que estás experimentando tiene nombre, tiene explicación y, lo más importante, tiene remedio. Pero antes de llegar al remedio completo, falta todavía la pieza más importante de este rompecabezas. La cuarta esquina, la que nadie menciona, la que Santa Teresa describió con un detalle que dejó a sus confesores sin palabras. Y la vas a conocer ahora. Has llegado al momento que este video prometía desde el principio. Has recorrido 3 esquinas, has reconocido señales, has escuchado la voz de Santa Teresa hablando a través de los siglos con una claridad que no deja lugar a dudas. Y ahora estás aquí, en el umbral de la revelación más importante de esta enseñanza, la cuarta esquina, el lugar de tu hogar que el enemigo conoce mejor que tú, el espacio que más ignoras precisamente porque parece el más insignificante y que es, según Santa Teresa, el punto de mayor vulnerabilidad espiritual de toda la casa. ¿Cuál es ese lugar? No es una habitación específica que exista en todos los hogares por igual, es una categoría de espacios. Son los lugares de tránsito y de acumulación que existen en cada casa, pero a los que nadie presta atención espiritual, porque nadie los considera dignos de ella. Los pasillos, los rincones oscuros, los espacios de almacenamiento, el cuarto donde guardas lo que ya no usas, el rincón donde se acumula lo que no sabes dónde poner, el espacio debajo de las escaleras, el altillo, el sótano, ese recoveco que existe en cada hogar y que funciona como el lugar donde va a parar todo lo que no tiene lugar definido en ninguna otra parte. Santa Teresa, en sus reflexiones sobre la vida espiritual del hogar, señalaba algo que parece evidente una vez que se dice en voz alta, pero que raramente se considera antes de escucharlo. El enemigo no busca los lugares de honor para establecerse. No busca el altar doméstico. No busca el espacio donde la familia ora. No busca los lugares que están conscientemente dedicados a Dios. Busca exactamente lo contrario. Busca los espacios olvidados, los rincones sin nombre, los lugares a los que nadie va a menos que sea necesario y de los que nadie se acuerda en la oración cotidiana. Porque esos espacios, precisamente por su carácter marginal, son los que quedan más fácilmente fuera de la conciencia espiritual de la familia. Son los que nadie bendice porque nadie piensa en bendecirlos. Son los que nadie consagra porque nadie los considera suficientemente importantes. Y son, por esa misma razón, los que ofrecen al enemigo el mayor margen de acción sin resistencia. Piensa en tu propio hogar. Hay un espacio así. Hay un rincón al que no vas habitualmente, donde se acumulan cosas viejas, objetos sin función clara, recuerdos de personas o de épocas que ya no forman parte activa de tu vida. Hay un pasillo que atraviesas rápidamente sin detenerte nunca. Hay una habitación que usas solo para guardar cosas y en la que nunca has orado, nunca has encendido una vela, nunca has pedido conscientemente la presencia de Dios. Si la respuesta es sí, no estás sola. En la grandísima mayoría de los hogares existe este tipo de espacio. Y la mayoría de las familias, incluso las más devotas, no han pensado nunca en él en términos espirituales. Lo cual es comprensible, porque nadie nos lo enseñó. Pero Santa Teresa sí lo enseñó. Y lo que enseñó al respecto es tan específico, tan concreto y tan accionable, que cuando lo escuches, todo lo que has vivido en tu hogar puede comenzar a tener sentido de una manera completamente nueva. Hay además un segundo aspecto de la cuarta esquina que Teresa señalaba con particular insistencia y que va más allá del espacio físico: los objetos acumulados en esos espacios olvidados. Porque los rincones de acumulación de un hogar no son solo depósitos de objetos físicos, son también, en cierta medida, depósitos de historia espiritual. Y esa historia, si no se examina y se discierne con atención, puede ser una fuente de influencias que nadie ha invitado conscientemente, pero que están presentes de todas formas. ¿Qué tipo de objetos? Teresa mencionaba en sus conversaciones espirituales varias categorías que merecen particular atención. Primero,
los objetos heredados de personas fallecidas sin que se conozca bien la historia espiritual de quien los dejó. No porque los muertos sean una amenaza en sí mismos, sino porque los objetos pueden llevar consigo la marca de las realidades espirituales que rodearon la vida de quienes los poseyeron. Segundo, los objetos recibidos como regalo de personas cuya influencia sobre la familia ha sido perturbadora o cuya relación con la fe es conflictiva. Tercero, y esto es quizás lo más sorprendente, los objetos que en su momento tuvieron una función sagrada o ritual en un contexto no católico y que han llegado al hogar por algún camino sin que nadie haya reflexionado sobre su historia. Ninguno de estos objetos es necesariamente una amenaza garantizada. La fe católica no es supersticiosa y Santa Teresa tampoco lo era. Pero sí reconocía que la prudencia espiritual incluye prestar atención al ambiente material del hogar, con la misma seriedad con que se presta atención a la oración y a los sacramentos. La cuarta esquina es la más peligrosa precisamente porque es la más ignorada. Y es la más ignorada porque parece la menos importante. Esa es exactamente la estrategia del enemigo. Hacer que lo significativo parezca insignificante, hacer que lo peligroso parezca inocuo, hacer que lo que más necesita atención sea lo que menos la recibe. Ahora ya conoces las cuatro esquinas, sabes dónde están, sabes por qué son vulnerables, sabes reconocer las señales de que algo necesita ser purificado. Tienes una comprensión de tu hogar que no tenías al comenzar este video, una comprensión que Santa Teresa quería que tuvieras porque sabía que el primer paso de cualquier purificación es el conocimiento. Pero el conocimiento solo no es suficiente. Necesitas el arma. Necesitas saber con qué fuerza concreta, con qué práctica específica, con qué poder espiritual reconocido por la Iglesia vas a enfrentar lo que has identificado. Y eso es exactamente lo que viene a continuación. El arma que Santa Teresa nunca abandonó. El instrumento que ella misma describió como el más poderoso que un cristiano tiene a su disposición y que tú, a partir de hoy, vas a saber usar. Existe un error muy común entre las personas devotas que enfrentan una dificultad espiritual en su hogar. Es el error de buscar soluciones extraordinarias para problemas que tienen remedios ordinarios, de pensar que si el problema es serio, la solución debe ser complicada, de suponer que se necesitan ritos especiales, personas con poderes particulares, fórmulas que el común de los fieles no conoce o no puede aplicar por sí mismo. Santa Teresa de Ávila habría rechazado ese error con toda la energía de su carácter, porque una de las convicciones más profundas de su vida espiritual era precisamente la contraria, que Dios ha puesto en manos de cada cristiano, de cada madre de familia, de cada abuela que ora por sus nietos, los instrumentos suficientes para proteger su hogar y purificarlo de cualquier influencia contraria a su paz. No instrumentos esotéricos ni conocimientos reservados a una élite espiritual. Instrumentos simples, accesibles, probados por siglos de tradición católica. Instrumentos que la Iglesia ofrece a todos sus hijos sin excepción. El primero y más fundamental de esos instrumentos, el arma que Santa Teresa nunca abandonó en toda su vida, es la oración mental. No únicamente la oración vocal, la recitación de fórmulas aprendidas, que tiene también su valor y su lugar en la vida espiritual, sino la oración mental, ese diálogo interior, profundo y personal con Dios, en el que el alma no solo habla, sino que escucha, no solo pide, sino que se entrega, no solo formula peticiones, sino que cultiva una relación viva con la persona de Jesucristo. ¿Por qué la oración mental es tan importante en el contexto de la purificación del hogar? Porque la purificación espiritual de un espacio no es un procedimiento mecánico. No es una técnica que produce resultados automáticos independientemente del estado interior de quien la aplica. Es un acto de fe, un ejercicio de autoridad espiritual que solo tiene plena eficacia cuando surge de un alma que tiene una relación real y viva con Dios. Y esa relación se construye y se mantiene a través de la oración mental.
Santa Teresa dedicó años de su vida a aprender a orar de esta manera y dedicó otros tantos años a enseñarla, a escribir sobre ella, a hacerla accesible a personas sin formación teológica especial. El Camino de Perfección, uno de sus libros fundamentales, es esencialmente un tratado sobre la oración mental escrito para mujeres sencillas, para personas que no eran teólogas ni académicas, sino simplemente almas que deseaban conocer a Dios más profundamente. La enseñanza central de Teresa sobre la oración mental en relación con la protección del hogar se puede resumir en una frase que ella misma usaba con frecuencia: quien tiene a Dios, nada le falta. No como un eslogan consolador, sino como una afirmación de realidad espiritual. El alma que mantiene una relación viva con Dios, que no lo trata como un desconocido a quien se recurre solo en momentos de emergencia, sino como una presencia constante con quien se conversa a lo largo del día, esa alma tiene a su disposición una protección que ningún esfuerzo humano puede igualar. El segundo instrumento que Santa Teresa señalaba con particular insistencia es el agua bendita. Y aquí conviene detenerse, porque en nuestra época hay una tendencia a ver el agua bendita como un elemento folclórico, como una costumbre piadosa sin mayor trascendencia práctica. Teresa habría rechazado esa visión con la misma energía con que rechazaba cualquier reducción de la fe a mera formalidad. En sus escritos, Teresa es explícita y directa: el agua bendita tiene un poder real sobre las influencias del mal. No por ninguna propiedad mágica ni por superstición, sino porque es un sacramento y de la Iglesia que ha sido consagrado con la autoridad que Cristo dio a su Iglesia y que por tanto lleva en sí la fuerza del Espíritu Santo para purificar y proteger. Ella misma la usaba regularmente, la recomendaba con entusiasmo a todas las personas que buscaban su guía espiritual y describía sus efectos con una especificidad que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad con que la tomaba. Para Teresa, el agua bendita no era un gesto simbólico, sino un instrumento de combate espiritual real. La usaba en sus propios momentos de tentación y de ataque espiritual. La recomendaba para los espacios del hogar donde se percibían influencias negativas y la describía como uno de los remedios más accesibles y más eficaces que Dios ha puesto en manos de sus hijos. El tercer instrumento es la invocación explícita del nombre de Jesús, no como fórmula mágica, sino como ejercicio de fe consciente en la autoridad que ese nombre tiene sobre toda realidad espiritual, de acuerdo con la enseñanza constante de la Iglesia desde los tiempos apostólicos. Teresa sabía que el nombre de Jesús no es una palabra como las otras, es una presencia, y que pronunciarlo con fe sobre los espacios del hogar, sobre las personas de la familia, sobre los momentos de mayor vulnerabilidad, es invitar a esa presencia a manifestarse de manera activa y protectora. Estos tres instrumentos, la oración mental, el agua bendita y la invocación del nombre de Jesús, son los pilares del arma que Santa Teresa nunca abandonó. Y son también los pilares del método completo de purificación del hogar que vas a recibir en el siguiente tramo de esta enseñanza. Porque todo lo que has escuchado hasta ahora era la preparación, el conocimiento de las cuatro esquinas, el reconocimiento de las señales, la comprensión del arma disponible. Todo eso era necesario para que el método que viene a continuación no sea simplemente una serie de instrucciones a seguir mecánicamente, sino una práctica espiritual con profundidad, con sentido, con la fuerza que solo tiene lo que se hace con comprensión y con fe. Estás a punto de recibir lo que Santa Teresa dejó escrito con tanto detalle que sus propios confesores temieron transcribirlo: el método completo, las cuatro esquinas, una por una, y el modo de purificarlas de una vez y para siempre. Ha llegado el momento. Todo lo que has escuchado en este video, cada esquina identificada, cada señal reconocida, cada instrumento descrito, era el camino que te traía hasta aquí. Hasta este punto donde Santa Teresa
a través de sus escritos y de la tradición espiritual que ella misma ayudó a construir, te entrega el método completo para purificar tu hogar y devolverle la paz que le corresponde como espacio consagrado a Dios y a su familia. Antes de comenzar, una aclaración que Teresa misma habría exigido. Este método no es un rito mágico. No produce efectos automáticos independientemente de la fe de quien lo realiza. No sustituye a los sacramentos ni a la dirección espiritual de un sacerdote, a quien siempre es recomendable consultar para acompañar estos procesos. Es una práctica devocional, enraizada en la tradición católica más auténtica, que cuando se realiza con fe sincera y con la disposición interior correcta, dispone el alma y el espacio del hogar para recibir la acción purificadora de Dios. Con esa comprensión clara, aquí está el método completo. El primer paso, antes de acercarte a cualquier esquina específica, es la preparación interior. Santa Teresa insistía en que ningún acto espiritual exterior tiene plena eficacia sin la disposición interior correspondiente. Comienza con un momento de oración mental, aunque sean solo 5 minutos. Colócate en la presencia de Dios. Reconoce que lo que vas a hacer no lo haces por tu propio poder, sino por el poder de Cristo, a quien pertenece tu hogar y cada rincón de él. Pide al Espíritu Santo que guíe cada paso de lo que sigue. Y si hay algo en tu conciencia que sabes que necesita ser llevado a la confesión, anota en tu corazón la necesidad de acudir al sacramento antes o después de este proceso, porque la gracia fluye con mayor libertad a través de un alma reconciliada. El segundo paso es la bendición del agua. Si tienes agua bendita en casa, úsala. Si no tienes, puedes obtenerla en tu parroquia. El agua bendita no es agua ordinaria que ha pasado por un procedimiento. Es un sacramental de la Iglesia, consagrado con la autoridad que Cristo dio a sus ministros y, por tanto, un instrumento de gracia real. Toma el recipiente con agua bendita y comienza el recorrido por tu hogar. La purificación de la primera esquina, la puerta de entrada, comienza en el umbral mismo. De pie frente a tu puerta principal, desde adentro, realiza una oración breve y personal. No necesita ser larga ni elaborada. Puede ser tan simple como: Señor Jesucristo, consagro esta entrada a ti. Que solo entre lo que viene de ti y que nada contrario a tu paz encuentre paso aquí. Después, con el agua bendita, traza una cruz sobre el marco de la puerta, arriba y en ambos lados. Si tienes una imagen sagrada o una cruz que puedas colgar cerca de la entrada, este es el momento de hacerlo con intención consciente, no como decoración, sino como señal de que ese umbral pertenece a Cristo. La purificación de la segunda esquina, el espacio de convivencia familiar, requiere un paso adicional que Teresa señalaba con particular insistencia: la oración hecha en ese espacio específico, de rodillas si es posible, con al menos un miembro de la familia presente si las circunstancias lo permiten. La sala o el comedor donde la familia se reúne debe ser consagrado no solo con agua bendita, sino con la presencia orante de la familia misma. Rocía con agua bendita los 4 ángulos del espacio mientras repites una oración de consagración. Pide específicamente que Dios reine en las conversaciones que ocurren en ese espacio, que el Espíritu Santo presida cada encuentro familiar y que la paz de Cristo sea la atmósfera permanente de ese lugar. La purificación de la tercera esquina, los dormitorios, debe hacerse idealmente en las horas de la tarde antes del descanso nocturno. Entra en cada dormitorio del hogar. Rocía con agua bendita los 4 rincones de la habitación. Haz una oración específica para cada persona que duerme en ese espacio, mencionando su nombre, pidiendo la protección de los ángeles custodios, invocando la intercesión de la Virgen María como madre que vela por el sueño de sus hijos. Si en ese cuarto duerme un niño o un joven, puedes hacer una oración adicional pidiéndole a su ángel custodio que permanezca de guardia durante las horas de la noche. Coloca, si es posible, una imagen de la Virgen
o una cruz pequeña en la habitación, con la misma intención consciente con que colocaste la señal en la puerta de entrada. La purificación de la cuarta esquina, los espacios olvidados y de acumulación, es la que requiere mayor atención y mayor valentía interior. Entra en esos espacios que habitualmente ignoras. Llévalos al agua bendita, pero antes de rociar, detente un momento y examina conscientemente los objetos que allí se encuentran. Si hay objetos cuya historia espiritual te resulta perturbadora o desconocida, pide discernimiento. Si después de orar sientes que algunos objetos no deberían estar en tu hogar, consulta con tu párroco. No actúes por miedo, sino por prudencia. Y después de ese examen, rocía el espacio con agua bendita, pronuncia el nombre de Jesús con fe y declara en voz alta que ese rincón también pertenece a Dios, que no hay en tu hogar ningún espacio abandonado a la influencia del mal. El paso final es la oración de consagración del hogar completo. De pie en el centro de tu casa o en el espacio donde la familia se reúne, eleva una oración que abarque todo el hogar. Consagra cada habitación, cada pasillo, cada rincón, cada persona que vive bajo ese techo. Invoca la protección de la Sagrada Familia, el patrocinio de San José sobre el hogar, la intercesión de Santa Teresa como guía espiritual de este proceso. Y termina con una acción de gracias, porque la gratitud es la forma más alta de fe. Creer que Dios ya ha actuado antes de ver los resultados con los ojos. Este método, realizado con fe y con la disposición interior que Santa Teresa describía, no es el final de un proceso, sino el comienzo de una vida nueva para tu hogar. Una vida de mayor conciencia espiritual, de mayor atención a la dimensión invisible de los espacios donde amas y vives y descansas. Una vida en la que tu casa deja de ser simplemente un lugar donde habitas y se convierte en lo que siempre estuvo llamada a ser: un santuario. Las palabras de Santa Teresa no han quedado guardadas entre las páginas amarillas de libros antiguos. Han seguido actuando generación tras generación en la vida concreta de familias católicas que encontraron en su enseñanza no solo consuelo, sino transformación real. Familias que reconocieron las señales, que aplicaron con fe el método que hemos descrito y que vieron cómo la atmósfera de sus hogares comenzó a cambiar de maneras que no podían atribuir a ninguna causa puramente humana. Una mujer de Sevilla, madre de 4 hijos adultos que se habían ido distanciando de la fe uno por uno, describió así su experiencia después de consagrar su hogar siguiendo la tradición teresiana. Durante años había orado por mis hijos sin ver ningún resultado visible. Después de consagrar cada rincón de mi casa, especialmente esos espacios que nunca había bendecido, algo cambió en el ambiente, no de un día para otro, sino gradualmente. Mis hijos comenzaron a volver, primero a cenar, después a conversar, y uno de ellos, el que más lejos había estado de Dios, me pidió acompañarme a misa un domingo sin que yo se lo pidiera. Una abuela de Ciudad de México contó que durante más de 2 años su hogar había sido un espacio de tensión constante entre su hija y su yerno, con discusiones que no tenían causa suficiente y que dejaban a los nietos en un estado de angustia que se notaba en su comportamiento y en su rendimiento escolar. Después de aplicar el proceso de purificación con especial atención a la zona de convivencia familiar, la segunda esquina, la dinámica de la casa comenzó a cambiar. Las discusiones no desaparecieron de golpe, pero perdieron esa intensidad desproporcionada que las caracterizaba. Y con el tiempo, la pareja buscó orientación matrimonial con el apoyo de su parroquia. Una religiosa que acompañó espiritualmente a muchas familias a lo largo de décadas de ministerio pastoral, compartió esta observación. En mi experiencia, los hogares donde la oración es constante pero superficial, donde se ora por costumbre, pero sin conciencia del espacio espiritual del hogar, son tan vulnerables como los hogares donde no se ora. Lo que Santa Teresa enseña es una oración con conciencia, una fe que no se limita al momento de arrodillarse,
sino que se extiende a cada rincón de la vida cotidiana. Y cuando esa conciencia despierta en una familia, los cambios que siguen son a veces tan profundos que resultan difíciles de describir con palabras. Estos testimonios no son pruebas científicas ni pretenden serlo. Son voces de fe, ecos de una tradición viva que sigue produciendo frutos en la vida real de personas reales. Y son, sobre todo, una invitación a creer que lo que Santa Teresa enseñó no pertenece solo al pasado, pertenece a tu hogar, a tu familia, a este momento. Has llegado hasta aquí. Y eso no es casualidad. No todas las personas que comenzaron este video lo escucharon hasta el final. Tú sí. Y eso dice algo importante sobre ti, sobre la seriedad con que tomas tu fe y sobre el amor que sientes por las personas que viven bajo tu techo. Santa Teresa de Ávila habría reconocido en ese gesto, en la decisión de quedarse, de escuchar, de no rendirse a mitad del camino, la misma disposición interior que ella consideraba el primer requisito de cualquier crecimiento espiritual genuino, el deseo sincero de conocer la verdad y de actuar en consecuencia. Hoy has recibido algo valioso. Has conocido las 4 esquinas de tu hogar que el enemigo busca contaminar cuando no están protegidas. Has aprendido a reconocer las señales de vulnerabilidad espiritual. Has recibido el método completo que Santa Teresa nos dejó para purificar cada uno de esos espacios con los instrumentos que la Iglesia pone en manos de todos sus hijos. Y has escuchado la voz de otras mujeres que vivieron lo que quizás tú estás viviendo y que encontraron en esta enseñanza el camino hacia la paz que tanto habían buscado. Ahora la pregunta no es si este método funciona. La pregunta es si tú vas a aplicarlo. Si vas a tomarte el tiempo, quizás esta misma tarde, de caminar por tu hogar con nueva conciencia, de detenerte en cada esquina, de orar con la sencillez y la fe que Santa Teresa nos enseñó que es suficiente, de consagrar cada rincón de tu casa a Dios, incluyendo los que nunca habías pensado en bendecir. Tu hogar puede ser un santuario, no porque sea perfecto, ni porque la familia que lo habita esté libre de dificultades, sino porque Dios es más grande que cualquier influencia contraria, y porque cuando le abrimos conscientemente las puertas de nuestros espacios, su presencia llena lo que el enemigo pretendía ocupar. Antes de irte, si este video ha tocado algo en tu corazón, si has reconocido en lo que escuchaste la experiencia de tu propio hogar, escríbelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra madre, otra abuela, otra mujer de fe necesita leer hoy para dar el paso que lleva tiempo postergando. Dale like a este video si sientes que tu hogar merece la protección que Santa Teresa nos enseñó a pedir. Y suscríbete a este canal para que la próxima enseñanza llegue directamente a ti. Y si hoy Santa Teresa te ha hablado al corazón sobre tu hogar, hay algo que necesitas saber. Ella también dejó revelado, con un detalle que pocas veces se ha explicado en público, cómo es el lugar donde viven las almas después de la muerte. Un video que muchas de nuestras hermanas en la fe han descrito como el más consolador que han escuchado en años. No te vayas sin verlo. Lo encuentras aquí mismo en el canal, esperándote. Que la paz de Cristo reine en tu hogar, en cada esquina, en cada habitación, en cada alma que duerme bajo tu techo.